La Asamblea Nacional y las casas legislativas de Manabí, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas les da la más cordial bienvenida y se complace en presentar el conversatorio sobre la participación ciudadana en la gestión del riesgo ante desastres. Es una satisfacción presentar como expositor al magíster Luis Iván Mesa Sánchez, a quien le agradecemos por tener la gentileza de aceptar la invitación. El magíster Luis Iván Mesa Sánchez tiene una maestría en Planificación Territorial y Desarrollo de la Universidad Católica del Ecuador, un diplomado en Seguridad Nacional y Desarrollo del Instituto de Altos Estudios Nacionales, un diplomado en Geopolítica del Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas, un diplomado en Municipalismo de la Unión Iberoamericana de Municipalidades, una certificación de experto en proyectos de desarrollo del Instituto Panamericano para el Desarrollo Económico y Social del BID. Es arquitecto urbanista graduado en la Universidad Central del Ecuador. Ha desempeñado diferentes funciones, entre ellas las de catedrático en la Universidad Católica y Universidad Central del Ecuador, subgerente de desarrollo del Banco del Estado, interventor de algunos municipios, asesor de comisiones legislativas, director técnico de la SALIR, consultor individual nacional, consultor investigador de la FISH y consultor de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. Estamos seguros de que nos brindará una importante información. Tiene usted la palabra, magíster. Al presentar un cordial y atento saludo a todos los amigos que nos acompañan, quiero agradecer de manera especial a las casas legislativas de Manabí, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas, por la deferencia que han tenido hacia mi persona al invitarme a tratar un tema muy importante como es la participación ciudadana en la gestión de riesgo ante desastres, especialmente ahora que el Ecuador y el mundo estamos atravesando la terrible pandemia del coronavirus. Es menester recordar, sin embargo, que lamentablemente nuestro país afronta otras amenazas naturales, sísmicas, volcánicas, de inundaciones, de movimientos en masa, etc., propias de la ubicación y características del territorio, pero también las que afectan a todo el planeta, como el cambio climático, por lo que requerimos estar preparados. Gracias nuevamente. En primer lugar, permítame hacer referencia a unas disposiciones constitucionales a manera de introducción en el tema a tratar. El artículo 61 de la Constitución de Montecristi establece los derechos de participación de los ecuatorianos. Haré alusión a dos numerales de esta disposición. Así, el numeral 2, por el cual todo ciudadano ecuatoriano tiene derecho a participar en los asuntos de interés público, y el numeral 4, según el cual todos los ecuatorianos tienen derecho a ser consultados. El artículo 95 de la Constitución consagra el derecho de participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público y prevé que las ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual o colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. En el artículo 3 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, expedida por la Asamblea Nacional en el 2010, se indica el objetivo de esta norma jurídica y en el numeral 1 se señala: garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, la igualdad de oportunidad de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, en los diversos espacios e instancias creados para la interlocución entre la sociedad y el Estado. El acceso de la ciudadanía a la información necesaria para encaminar procesos dirigidos a la exigibilidad de los derechos y deberes, el control social y la rendición de cuentas en la gestión de lo público y lo privado,
cuando se manejen fondos públicos. 2. Establecer las formas y procedimientos que permitan a la ciudadanía hacer uso efectivo de los mecanismos de democracia directa determinados en la Constitución y la ley, así como los procesos de elaboración, ejecución y control de las políticas y servicios públicos. 3. Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación de medidas de acción afirmativas que promuevan la participación igualitaria a favor de titulares de derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad. 4. Fijar los criterios generales con los cuales se seleccionarán a las ciudadanas y los ciudadanos que formen parte de las instancias y espacios de participación establecidos por la ley. Exprofesamente no haré referencia a los otros 3 objetivos de esta ley, por referirse a aspectos que no guardan una relación directa con la temática de esta presentación. Es claro que la legislación auspicia y defiende el derecho de la ciudadanía a la participación, a la posibilidad de exponer su criterio con libertad y a participar de manera protagónica en la toma de decisiones. Existen diferentes formas de participación: ciudadana, política, comunitaria, social y otras. Depende del ámbito de participación y en cada caso se establecen normas, instancias de participación y mecanismos. La participación ciudadana, por ejemplo, se vincula a la esfera pública en función de los intereses sociales de carácter particular. La participación política es un elemento esencial en los sistemas democráticos. Se define como toda actividad de los ciudadanos que está dirigida a intervenir en la designación de los gobernantes y o a influir en los mismos con respecto a una política estatal. Las formas de participación comunitaria y social están directamente relacionadas con el tema de esta presentación. La participación comunitaria es el conjunto de acciones desarrolladas por diversos sectores comunitarios en la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas. Se encuentra unida al desarrollo comunitario de un sector o un grupo comunitario y tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. La participación social implica la agrupación de los individuos en organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses. De alguna manera se presenta una situación un tanto problemática, ya que si bien la Constitución define mecanismos de participación, cada nivel de gobierno en los diferentes tipos de jurisdicciones adoptan sus propios mecanismos de participación ciudadana, que si bien guardan relación con los establecidos en la Constitución, no siempre son afines entre ellos, o están más vinculados al control social. En el cuadro que se observa a continuación, se aprecian diferentes normas jurídicas, empezando por la Constitución, respecto de las cuales se indican las instancias de participación y mecanismos. Por ejemplo, en la Constitución se consideran instancias de participación en los derechos ciudadanos, organizaciones sociales y en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas y servicios públicos. Como mecanismos se instituyen los presupuestos participativos, audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos, consejos consultivos, silla vacía y voluntariado de acción social. En este segundo cuadro, me concretaré al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización COTAD. En este caso, las instancias de participación que se indican son los gobiernos autónomos descentralizados, los consejos barriales y parroquiales urbanos, las comunas, comunidades y recintos. Y como mecanismos se consideran personería jurídica a organizaciones sociales, estudios, evaluación de impacto social y vigilancia de recursos naturales. ¿Por qué hacemos referencia al COTAD? Porque en dicha norma legal, como en la que consta a continuación, que es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
se hace referencia a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, en los cuales se deben sentar las bases informativas y directrices de gestión para la elaboración de los planes de prevención y mitigación de desastres naturales o antropogénicos, o conocidos también como planes de gestión de riesgo, aunque en realidad son temas complementarios. La elaboración de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, en lo que a participación ciudadana concierne, se sustentan en tres pilares fundamentales que son la Asamblea de Planificación, o también denominada Asamblea Ciudadana, que constituye un estamento en el que confluye una amplia representación de diferentes actores sociales de una determinada jurisdicción. El Consejo de Planificación, que es una instancia gubernamental que aprueba los PDOT, determina los lineamientos y las políticas de corto, mediano y largo plazo, fija los estándares de calidad, cantidad y efectividad de las políticas. Y el Consejo de Participación Ciudadana, que es una entidad autónoma que forma parte de la función de transparencia y control social, promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, establece e impulsa mecanismos de control en los asuntos de interés público. La Asamblea de Planificación está conformada por representantes de los diferentes grupos etarios, excepto los niños, representantes de los pueblos y nacionalidades incluidas en el territorio, organizaciones civiles de diferente tipo, artesanos, migrantes, discapacitados, defensa de derechos, etc. Organizaciones civiles como asociaciones, fundaciones, ONG y otras. Cámaras de profesionales, empresarios, comerciantes, la academia y otros actores sociales. La relación entre los miembros es más informativa y unidireccional. Se reúnen para conocer de parte del o de los equipos técnicos aspectos como objetivos, metas, etapas, actividades, cronograma, costos, recursos y desarrollo en la elaboración y aplicación de los PDOT. El Consejo Local de Planificación se conforma de representantes del Ejecutivo, Gobierno Provincial, Gobierno Cantonal, gobiernos parroquiales, equipos técnicos, participación ciudadana, sector desconcentrado y organizaciones sociales. La relación, en el mejor de los casos, es de coordinación y articulación, fundamentalmente en visión, objetivos, metas, estrategias, planes, programas y proyectos. En el Consejo de Participación Ciudadana están representantes de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, escogidos de entre quienes se postulen y cumplan con requisitos. La relación entre el gobierno seccional y los demás integrantes es informativa y de supervisión, sin un seguimiento continuo, por lo que suelen presentarse observaciones y recomendaciones pertinentes pero inoportunas, lo que denota una inadecuada participación en el proceso. De lo expuesto es factible inferir que si bien la legislación contempla y prevé espacios, instancias y mecanismos de participación ciudadana, tanto comunitaria como social, en la realidad, por prácticas inadecuadas, no se consiguen resultados, o al menos no son los resultados esperados. Permítame que insista en la relación del tema de la presente exposición con el de la elaboración de los PDOT, por cuanto, como indicáramos anteriormente, en los PDOT se sientan las bases informativas y se direcciona la gestión administrativa a través de los objetivos, políticas, estrategias para la formulación y desarrollo de los planes, programas y proyectos, así como las necesarias evaluaciones permanentes de resultados. ¿Cómo se da la participación ciudadana en la elaboración de los PDOT? En la elaboración de los PDOT, en sus diferentes etapas y actividades, a la ciudadanía se le asigna el rol de informante, y no siempre se generan los espacios y oportunidades para el diálogo y para propiciar y facilitar su participación en la toma de decisiones.
Los análisis y resoluciones se restringen a las autoridades y a los técnicos. He podido constatar en diversos sectores del país que la ciudadanía desconoce del contenido del PDOT de su jurisdicción. Aquello no solo es un problema de difusión o socialización, sino de participación ciudadana en su construcción. En el diagnóstico del PDOT se identifican, entre otros aspectos, algunos directamente vinculados con la gestión del riesgo, como son las amenazas de diferente índole que se presentan en la jurisdicción, naturales o antrópicas, físicas, económicas, ambientales, sanitarias, etc. En el diagnóstico se incluyen también el análisis de diferentes aspectos técnicos que permiten advertir desastres que se podrían presentar, problemas y necesidades de la ciudadanía para la prevención, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que limitan o favorecen su solución. Es menester destacar que en estos procesos es muy importante la participación de la ciudadanía, que puede aportar no solo con su experiencia y conocimiento sobre el territorio, sino en soluciones ajustadas a sus necesidades. El PDOT genera información muy potente que en las siguientes etapas de propuesta y modelo de gestión permite la determinación de una visión, objetivos, políticas, estrategias, así como de planes, programas y proyectos, entre ellos el Plan de Gestión de Riesgos, en el cual se profundizan los temas indicados y otros específicos. Por tanto, la participación ciudadana es un proceso que requiere de su intervención no solo en tiempos de crisis. ¿Qué es la gestión de riesgo? La gestión de riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. Sin duda, un plan de gestión de riesgo es un análisis exhaustivo y profundo de 4 elementos: riesgo, amenaza, vulnerabilidad y resiliencia. El riesgo se define como la probabilidad de pérdida en un punto geográfico definido y dentro de un tiempo específico. Fundamentalmente es la relación de dos variables, amenaza y vulnerabilidad. En cuanto a la vulnerabilidad, algunos autores consideran que es la exposición, fragilidad y susceptibilidad al deterioro o pérdida de los elementos y aspectos que generan y mejoran la existencia social. Una amenaza es un fenómeno o proceso natural o causado por el ser humano que puede poner en peligro a un grupo de personas, sus cosas y su ambiente, cuando no son precavidos. La resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad. Existen diferentes fórmulas para el cálculo del riesgo. Particularmente considero que esta es una de las más completas, ya que además de tomar en cuenta los factores de amenaza, vulnerabilidad y capacidad o resiliencia, toma en cuenta el factor de riesgo y el entorno para mitigar el riesgo, que pueden diferir de un lugar geográfico a otro. El plan de gestión de riesgo es un conjunto de actividades y procesos secuencialmente ordenados y temporalmente establecidos, dirigidos a menorar la vulnerabilidad y acrecentar la resiliencia en un conglomerado humano de un espacio geográfico, a través de actividades coordinadas, preventivas, correctivas y reductivas. Cabe ahora hacer referencia al Comité de Operaciones de Emergencia COE. Estas son unidades de decisión para la gestión de riesgo, distribuidas en todo el país, que conforman una estructura que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo, SNDGR, tiene para la coordinación de la atención y respuesta en casos de emergencia y desastres. En la lámina que observamos en la pantalla, vemos un cuadro donde consta la integración de los COE, de los Comités de Operaciones Emergentes, en los diferentes niveles: nacional, provincial, cantonal e inclusive parroquial. Los comités de operaciones emergentes, COE,
cuya integración ya se explicó en una lámina anterior, deben contar con el apoyo y la asistencia de las mesas técnicas. A su vez, estas mesas técnicas deben recibir un apoyo de la academia, del colegio de profesionales, de consultores o asistencia internacional, y contar también con una decidida ayuda de organizaciones de segundo y tercer grado, como federaciones, asociaciones de comerciantes, artesanos, productores agrícolas, ganaderos, madereros, de organizaciones territoriales de base, de barrios, de comunas, ONGs, organizaciones gubernamentales, organizaciones internacionales, del sector privado, del sector empresarial, de entidades financieras. Unas pueden evidenciar necesidades, otras pueden aportar con ideas y soluciones, pero todas deben participar. Las mesas técnicas deben desempeñar un papel trascendental de nexo y enlace entre las autoridades y la ciudadanía, para que las propuestas que de éstas emanen y que una vez aprobadas por los COE se transformen en resoluciones mandatorias, sean consensuadas por la ciudadanía y sea el fruto de análisis de aspectos técnicos, pero también considerando situaciones reales de la población, económicas, sociales y otras. Cuando esto no ocurre, se produce un rompimiento. La ciudadanía, al no estar consciente de la situación y comprometida, incumple con las regulaciones. Por su lado, las autoridades toman ciertas resoluciones y medidas que son realmente inaplicables para algunos estratos de la sociedad. Para que esto no ocurra, es menester solucionar problemas de organización, capacitación, metodologías, estrategias, sistemas de evaluación, legislación y regulación. Se requiere de planes, programas y proyectos. En síntesis, sustituir la improvisación por una planificación. Solo con una adecuada planificación se podrán unir los estamentos de gestión con la ciudadanía y juntos prever la infraestructura, recursos humanos calificados, tecnología, equipamiento, insumos y también recursos económicos y financieros que se requieren para afrontar la crisis, y con algo fundamental, la participación ciudadana. A manera de conclusiones de esta presentación, haré referencia a los factores de desarticulación que en mi criterio existen entre las entidades de gestión, las autoridades y la ciudadanía, limitando su participación en la gestión del riesgo ante desastres. 1. Insuficiente investigación de la realidad, de manera intencional o sin premeditación. Hemos visto como en algunas jurisdicciones del Ecuador, así como en otros países, no se han efectuado las suficientes pruebas del COVID-19, posiblemente con la intención de ocultar el número real de infectados o más aún de muertos, pretendiendo disimular grados de ineficiencia e incumplimiento en la gestión de la pandemia. 2. Información incompleta, alejada de la realidad, poco oportuna y de difícil acceso. Al no tener una información exacta de lo que está ocurriendo, las autoridades no han podido aplicar las medidas correctivas de contención de la pandemia, y la ciudadanía no se ha percatado de la verdadera gravedad de esta, subestimando las consecuencias. 3. No se considera la existencia de problemas sociales preexistentes, algunos de ellos crónicos para la adopción de resoluciones. Se ha decretado un confinamiento social que posiblemente es tolerable para las personas que viven con comodidades. En la costa, por ejemplo, con aire acondicionado, servicio de internet, y están provistos de alimentos, medicinas y otros para suplir los requerimientos de los miembros de la familia. Pero ¿qué ha pasado con aquellos que están habitando viviendas precarias, sin infraestructura, en hacinamiento, que deben salir a trabajar si quieren tener un pan para sus hijos? Se deben tomar en cuenta esos problemas económicos y sociales
que se ponen en evidencia en estas emergencias y que vuelven inútiles las restricciones que se disponen desde el gobierno, por inaplicables al no prever e implementarse apoyos focalizados específicos. 4. En las resoluciones se pretende establecer patrones aplicables en todo el país, sin considerar diferencias económicas, sociales, culturales, físicas u otras que existen entre la ciudadanía de las diferentes regiones y sectores del país. Se decretó un confinamiento nacional, paralizando toda la economía, aún en sectores que no estaban infectados por el COVID, cuando lo procedente era, en primer lugar, facilitar el proceso de realización de las pruebas para detectar los focos y ejes de contagio, y en esos lugares ejercer medidas drásticas con controles más exhaustivos. Había que considerar que no es lo mismo encerrarse entre cuatro paredes en la costa que en la sierra, por condiciones ambientales como el clima, que no es lo mismo restringir la circulación y las actividades productivas en los sectores urbanos que en los rurales. Posiblemente, inclusive, se mal utilizaron recursos en sectores que no lo necesitaban, en tanto que no se atendían las apremiantes necesidades en otros. 5. No se focalizan las acciones de prevención o de mitigación en base a la situación de cada sector geográfico. 6. Disposiciones gubernamentales impositivas, inobservadas al no ser concertadas en un marco de concientización ciudadana. 7. Limitados o inexistentes canales de diálogo y concertación. Las mesas técnicas ni ninguna otra instancia ha cumplido ese rol. 8. Deshonestidad en acciones de mitigación o remediación que generan desconfianza. La ciudadanía ha sido testigo de actos bochornosos y fuera de toda ética cometidos por autoridades, funcionarios y personas inescrupulosas que no han reparado en beneficiarse económicamente de la necesidad del pueblo, sacando ventaja de manera fraudulenta de la comercialización de insumos médicos, equipos hospitalarios, las pruebas del COVID-19 y hasta de las fundas para el levantamiento de las personas fallecidas. 9. Impunidad o sanciones blandas a contraventores e infractores. Las personas que no acatan disposiciones del COE no son simples infractores, están atentando a la vida de los demás. Al igual que se considera que se deben dar alternativas para mejorar las condiciones de las personas más necesitadas, se deben considerar sanciones más ejemplificadoras para aquellos que están causando la muerte de compatriotas. Se sugiere que, en concordancia con lo tratado en la presente charla, sea la audiencia la que en un ejercicio de participación ciudadana, y aprovechando este importante canal de diálogo con el pueblo que han abierto las casas legislativas, sugiere y se pronuncie en otros factores que se deben tomar en cuenta para que la población tome conciencia y participe de manera protagónica, haciendo uso de sus derechos constitucionales y legales para la solución de los problemas que se presentan por esta y otras emergencias. Muchas gracias. Agradecemos la magnífica exposición del magíster Luis Iván Mesa. Sin duda, la valiosa información que nos ha transmitido será de mucha utilidad para todos. Invitamos a nuestra audiencia a que se comunique con nosotros por intermedio de las redes sociales y canales de Facebook, para que nos haga conocer sus preguntas y comentarios. Nos comprometemos a responder a sus inquietudes. Agradecemos a todos por su concurrencia y atención a este evento. Hasta pronto.